Gloria al Señor. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor hoy. Están los que ya tienen el boletín, pueden seguir las citas bíblicas ahí. Los que no lo tienen lo piden. También espero que todos tengan sus Biblias para asegurarnos de que lo que nos enseñan está escrito en la palabra del Señor. Amén. Saludamos a todos los que nos escuchan en los diferentes lugares de la tierra. Enviamos un abrazo bien especial. Gracias por nuestros hermanos del Salvador que aún nos siguen ampliando a pesar de que ya tienen su pastor allá. Gloria al Señor. Pero nos siguen ampliando. Gloria a Dios por eso. Oramos al Señor por su congregación para que sea Dios respaldándoles en todo tiempo. A nuestra hermana Edna ya, que Dios sea desatando bendiciones sobre su vida. Oremos a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos poner nuestro corazón a tus pies con el fin de santificar tu nombre, ya que es necesario que ese reino de tu palabra venga hoy sobre nosotros, Padre, para que tu voluntad, Dios, y tú conociendo nuestras necesidades, esa voluntad tuya sea hecha en nosotros hoy, Señor. Gracias, Señor, por mirarnos con amor. Bendice esta palabra que nos das. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que como buena vasija, Señor, esa agua fresca que vas a derramar hoy sobre nuestra vida, caiga, Señor Dios, Padre, y sacie nuestra sed, Dios, de tu palabra, Padre, en esta mañana. Mientras estamos, Señor, escuchando tu enseñanza, te ruego, Dios, que si así lo quieres, extiendas tu mano sobre todos nosotros. Y, Señor, mientras nuestros oídos reciben el poder de tu palabra, el poder tuyo traiga sanidad y medicina a nuestro cuerpo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tomamos esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo capítulo 14. Vamos a escudriñar los versos 26 y 27. Mateo capítulo 14 de los versos 26 y 27. Y dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Tenemos un título hoy que es Cuando el temor humano nos embarga. ¿Cuántos han tenido temor o miedo alguna vez? A todos nos ha pasado, ¿cierto? En diferentes circunstancias hemos sentido temor. Y esto le pasó a aquellos discípulos, esos 12, que iban en la barca, obedecieron a Jesús, como veíamos la semana pasada, el mandato de Jesús. Y allí en medio del mar, se turbaron, tuvieron miedo y estaban tan asombrados, asustados, que cuando vieron a Jesús, no lo reconocieron en ese momento, pero sintieron temor. Y Jesús, cuando nos ve en medio de ese temor, ¿qué hace? Dice, no temáis. Yo soy. Él está con nosotros en todo tiempo. Él está con nosotros. El temor humano es la actitud que adoptamos y en esos momentos no confiamos en Dios ni tampoco nos dejamos guiar por el Espíritu Santo cuando hay temor en nosotros, cuando tenemos un susto de momento. Una persona cuando le aparecen aquellos atracadores y demás, se siente el temor. Y muchos cristianos les ha pasado, y es que
no nos acordamos que tenemos a alguien que nos defiende y que Isaías dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ¿cierto? No nos acordamos de eso en ese momento porque el temor nos embarga. ¿Eso qué significa? No nos acordamos del poder de las palabras del Señor, porque el temor nos embarga. Fue temor humano el primer efecto de la caída ya en el Edén, ya que Adán y Eva, después de participar del fruto prohibido, al oír la voz de Dios, se escondieron, dice, en el jardín del Edén, ahí en Génesis capítulo 3, verso 9 al 10. Mas Jehová Dios, dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué tuvo? Tuve miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo. De aquí nace el temor en el hombre, el temor humano. Y dice, se escondió. ¿Cuántas veces nos ha pasado que sentimos temor por algo, por el acreedor, por demás cosas que nos puedan pasar, y terminamos escondiéndonos para no confrontar a esa persona? Aquí, Adán y Eva les pasó algo similar. Sabían aquí ellos que habían cometido un error y se escondieron de Dios, tuvieron miedo. El temor y el miedo humano vienen por la falta de confianza en Dios, lo cual nos paraliza y no nos deja avanzar, no nos permite avanzar en los objetivos que hemos trazado. Pero, ¿qué nos dice Dios en Éxodo capítulo 14, verso 14 al respecto? Jehová que peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué nos pide Dios en medio del temor? Que estemos tranquilos porque Él va a pelear por ti. ¿Cuántos tienen angustia hoy? ¿Cuántos traen una carga hoy? Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Solo tienes que confiar en Él, no te angusties, confía en Dios, porque Dios va a pelear por ti. Dios lo va a hacer. ¿De qué manera? No le preguntes de qué manera, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Quieres que su esposo, sus hijos, demás personas, esposas, sean transformados? No le pregunte a Dios cómo lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Quiere que sus familiares sean sanados? ¿Que tú también seas sanado? No le preguntes a Dios cómo lo va a hacer. Créale que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él peleará por ti. Tú debes estar tranquila, tranquilo, que Él peleará por ti. El temor humano muchas veces nos nubla la vista y no nos permite ir más allá, nos paraliza y hace que nuestras fuerzas se pierdan. A veces nos sentimos que como que ya no podemos más, pero allí es donde Dios está para animarte. Dios está dispuesto a darte fuerzas y renovar las que se te han perdido a causa del temor. Solo tienes que acordarte que Dios está contigo. Isaías capítulo 40, verso 28 al 31. Isaías 40, verso 28 al 31. ¿Qué te dice? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento
no hay quien lo alcance, dice. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Entonces, es aquí donde Dios quiere que tú abras esa mente, que le des espacio a Él, que le permitas entronarse en ti. Él está esperando su confianza. Él está esperando que tú le abras el corazón y le des toda la confianza. No hay una cosa que nos traiga más satisfacción que llegar a un lugar donde alguien nos dé toda su confianza. Se siente bien, se siente tranquilo, se siente halagado, porque le están dando la confianza. Y Jesús dice, no temas, yo te ayudo. Dale esa confianza a Dios para que Él se sienta halagado por ti, apreciado por ti. Dale esa confianza. Y esa confianza es poder entregarle todo a Él. Poner toda nuestra esperanza en Él. Hacerlo todo para Él. El temor humano a menudo se ha utilizado como el medio para hacer que la gente actúe. Ya sabemos que aumentaron las leyes, por ejemplo, de los violadores, para que ellos tengan temor a que van a estar apresados toda su vida y no lo hagan. Sin embargo, muchos desconocen y les ganan los deseos carnales. Pero los gobiernos utilizan muchas leyes para que el hombre tenga temor. La ley se utiliza para cambiar el corazón del hombre. Y nunca nos transformará en personas que aman lo bueno y que desean obedecer al Padre Celestial, las leyes terrenales. Pero Dios dejó leyes celestiales que sí nos transforman, que sí nos cambian, que sí nos benefician. Y esas leyes celestiales crean temor en nosotros. Pero ese temor ya no es un temor de hombres, ya es un temor a Dios. Y eso hace la diferencia. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, ¿qué nos dice ahí? Perdón, Isaías 41, 13. Sí, perdón, me salté aquí. Isaías 40, 28 al 31, ¿verdad? Vamos a mirar solamente el 28, ¿verdad? Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no, quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Si tú esperas en Jehová, ¿qué tienes? Levantarás alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminará y no se fatigará, porque el Señor está ahí para ayudarnos. Miremos ahí lo que no podemos ignorar, Isaías 41, 13, que Dios está ahí. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios hoy?
Amén. No temas. ¿Por qué temes? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás preocupado? Acude al Señor, acércate a Él. Y Él te dice, no temas, yo te ayudo. Tal vez estés buscando la ayuda de otra persona. No la busques allí, busque a Dios. Porque cuando menos pienses, Él va a colocar el ángel que menos te imaginabas para que te ayude. Y ahí está Dios respaldándote en todo momento. No temas, yo te ayudo. Que el temor humano no nos embargue. Por eso, ese temor rara vez tiene poder para cambiar nuestro corazón, decía ahorita. Pero hay algo que Dios nos dio. Y entonces ahora sí vamos a ir ahí a 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué no nos ha dado Dios? Entonces no podemos ser cobardes, ¿verdad? A veces nos sentamos a llorar y a decir, ¿qué pasó, Señor? Yo ya no puedo más con esta carga. Eso se llama ser cobarde, ¿no? Tienes que levantarte. Tienes que levantar sus ojos al cielo y mirar que allá hay un Dios de poder. Pero si te quedas sentado mirando al piso, ahí te vas a quedar. Levántate, levanta tus ojos al cielo y mira al Dios de poder. Y ese Dios de poder vendrá en tu ayuda, ya lo dijo anteriormente. Él vendrá en tu ayuda. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos dio Dios. Y ahí tenemos que estar. Es necesario que nos apartemos de ese temor humano y nos llenemos del amor de Dios. Y para eso, 1 de Juan capítulo 4, verso 18, 1 de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces mira eso, cuando tú tienes temor todavía de lo que pueda pasar y no tienes esa confianza en Dios, no tienes tu amor puesto en Dios, entonces no solamente vas a traer castigo a tu vida, porque dice el temor lleva en sí castigo, pero el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero cuando yo tengo temor, dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A veces decimos, Señor, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto amo yo a Dios? Y es más, levantamos las manos y gritamos y decimos, Señor, te amo, te amo. ¿Y qué te dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que no solamente es de voz, sino de acción, ¿cierto? Tenemos que actuar, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Eso demuestra nuestro amor. Y cuando nosotros le demostramos amor a alguien, ese alguien nos ayuda en lo que necesitamos. En este caso, si nosotros le demostramos amor a Dios, Él nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. Es sencillo. Por eso, las mismas huestes de maldad han cerrado la mente de las personas y la gran mayoría nos enseña que ya no hay que guardar los mandamientos, porque el enemigo sabe que si los guardamos somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Y aquí no se trata de hacer obras con los mandamientos. Yo les he enseñado una y otra vez aquí, y vuelvo y lo repito, los mandamientos son 10 mandamientos desnudos para que nosotros los tomemos como espejo. Dijo Pablo, ¿cómo puedo saber que he pecado? ¿Cómo puedo conocer el pecado si no es por la ley? Entonces, aquí nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo y arrepentirnos de lo que hayamos hecho en el día. No es más, para eso son los mandamientos. Esos son los que Santiago capítulo 2 dice que los mandamientos de la gracia, de la ley. La gracia. Unos son los de la ley que había que hacer obras, otros son los de la gracia. Son los mismos, solo que en la gracia ya no tenemos que hacer obras. En la ley sí habría que hacer obras, pero en la gracia no. Solamente nos miramos para arrepentirnos ahí y ponernos a cuentas con el Señor. Dios desea que nos apartemos de ese espíritu de temor humano y nos traslademos o coloquemos dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, ese temor a Él. A Dios. A Dios. Es lo que desea el Señor. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ese quién es? No. No. Dios. Dios es el que puede destruir allá. Si nosotros no somos obedientes a Él, si no guardamos sus mandatos, Él sí, el día del juicio final, puede hacer eso. No temamos a los que matan el cuerpo aquí en la tierra. No temamos a eso. No temamos a las amenazas del hombre. Temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él es el que lo puede hacer. Cuando usted lee el contexto completo de ese Mateo capítulo 10, verso 28, cuando lee todo el capítulo 10 vas a entender esa parte y es ¿quién es el que puede matar nuestro cuerpo y el alma en el infierno? Y es Dios en el juicio final. Entonces, cuando nosotros decimos, y de primera vez, mire ustedes cuál fue la reacción, y es que ¿quién es el que mata nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno? Y enseguida decimos Satanás, no. Es Dios. Porque por nuestra desobediencia, entonces nos lleva a ese lugar. Podemos calmar los temores que tan fácilmente y con frecuencia nos acosan en nuestro mundo contemporáneo. Sí, los podemos cambiar. Miremos 3 principios básicos que son fundamentales para recibir esa bendición en nuestra vida. Primero, tenemos que acudir a Cristo en Romanos 8, 38 al 39. ¿Qué dice ahí? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos que venir a Cristo. El primer principio básico para recibir la bendición del Señor es acudir a Cristo. ¿Cómo acudimos a Cristo? Necesitamos conocerlo. Yo no acudo a Cristo solamente por imaginación, que es lo que nos pasa siempre. No, acudimos a Cristo
cuando lo conocemos. Yo acudo a uno de ustedes porque los conozco, entonces puedo venir a pedirles un favor. Cuando no los conozco, me acerco a pedir un favor, difícilmente lo voy a recibir. ¿Y cómo saber que nosotros conocemos al Señor? Primera de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y mire que eso no es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Entonces ahí conocemos al Señor. Eso es acercarnos a Cristo. Eso es acercarnos a Cristo, que a veces lo hacemos de una manera incorrecta. Por eso Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El segundo, edificar sobre el fundamento de Cristo. No lo que el hermano o el profeta tal o el apóstol tal me dijo, no. Sobre el fundamento de Cristo. Ese es el segundo. Edificar sobre el fundamento de Cristo. ¿Qué nos dice Efesios 2, 20 y 22? Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que ser edificados para ser morada de Dios en el Espíritu? Con los fundamentos de la palabra del Señor. No con el relato del pastor o el relato del hermano que dice que antes era y ahora no es. No, con el fundamento de la palabra de Dios. Uno no edifica una casa, con piedras y más piedras, antes se hacía, o con solo arena, o con solo cemento. Tenemos que tener fundamentos. Primero tenemos que tener una base. Y en este caso, la base de nosotros como cristianos siempre serán los 10 mandamientos. Y segundo, tenemos que empezar a edificar. Y ese material de edificar nuestra casa es la palabra del Señor. Nosotros somos casa de Dios, Hebreos 3:6. Y ahí en 1 Corintios 3 también dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero seremos eso cuando nosotros realmente tengamos bien edificada la casa. Cuando los fundamentos de Dios hayan edificado nuestra vida. Entonces seremos casa de Dios y templo del Espíritu Santo. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el segundo principio. Vamos a ir al tercer principio, y es seguir adelante con la fe en Cristo. Entonces, miramos que el primero es acudir a Cristo. El segundo, edificar sobre el fundamento de Cristo. Y el tercero, seguir adelante con la fe en Cristo. Mateo capítulo 9, verso 27 al 30. Mateo 9, verso 27 al 30. Pasando Jesús de allí, dice, le siguieron los 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro hoy en sus vidas? Él les dice, sí, Señor, sí lo pueden hacer. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Los tocó, les tocó los ojos diciendo, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? A vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos, ¿qué pasó?
fueron abiertos. Es conforme a nuestra fe. ¿Y Jesús qué les encargó? Que nadie lo sepa, ¿cierto? Y ustedes saben cuántas personas han sido sanadas en este lugar. Y nosotros no pasamos aquí a la gente para decir, cuéntenos que Jesús les sanó. No, la palabra de Dios en Juan 10:32 dice que Él no recibe testimonio de hombres. Entonces, nos guiamos por la palabra. Aquí el Señor les encarga que nadie lo sepa. Él hizo muchos milagros y a la gran mayoría de personas les encargó que se quedaran callados, ¿sí? Es que es muy difícil saber que mi hermana está enferma y apareció sana. ¿Cómo se puede ocultar eso, verdad? No necesita contar, está mostrando la evidencia. Está mostrando la evidencia. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que mostremos su evidencia, no que hablemos, que mostremos su evidencia. Así como cuando nosotros decimos ser cristianos, pero cometemos errores, no sirve de nada. Estamos desacreditando el Evangelio. Pero si nosotros nos quedamos callados y actuamos y mostramos que somos diferentes con nuestro testimonio, eso da crédito de que realmente Cristo está en nosotros. Cuando cambiamos el temor o miedo humano por el temor de Dios, esto nos hace reconocer su majestad, su poder y su santidad a la vez que se toma la decisión de vivir una vida agradable a Él, una vida agradable a Él. ¿Qué dice Proverbios 8:13? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa dice aborrezco. Entonces cuando tú dices, yo ya temo a Dios, yo tengo temor de Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que mostrar si realmente temes a Dios? Aborreces el mal. Ya no eres una persona soberbia, tampoco eres una persona arrogante. Tampoco vas por mal camino. Porque tu vida ha cambiado y eso demuestra que realmente tienes temor de Dios. No tienes temor de Dios porque dices o porque has leído alguna parte de la palabra y entonces dice, yo ya tengo temor de Dios, pero sus actitudes no demuestran ese temor a Dios. Tienes que cambiar, tienes que demostrar que realmente caminas en el orden de Dios. Aquí no se trata en cuántas obras estás haciendo en la tierra, aquí se trata es cuántas cosas demuestras como persona que hay un cambio en tu vida. Eso es lo que realmente nos hace cristianos. No nos hace cristianos el hecho de que yo vaya a una iglesia o me congregue en este o en aquel lugar. Eso no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es mi testimonio ante los demás. Si soy un buen cristiano, entonces soy un buen hijo, soy un buen padre, soy un buen vecino, soy un buen empleado, soy un buen patrono. Eso me hace cristiano. Eso me hace cristiano. Quien teme a Dios, escoge obedecerle, sometiéndose a Él y repudiando el pecado. Y entonces es bendecido por Él, y no solamente Él, sino todas sus generaciones. Eso trae el temor a Dios. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a quienes y a sus hijos les fuese bien siempre? Miren la bendición que hay aquí. Y es, si yo guardo los mandamientos, ojo que no es con obras, solamente obediencia, no solamente me irá bien a mí,
sino que también haré que mis hijos sean bendecidos. ¿Cuántos quieren bendecir a sus hijos? ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué nos enseña hoy el Señor? Guardar, obedecer los mandamientos. Cuando yo empiezo a obedecer los mandamientos, puedo ver a mis hijos retorcidos, lo que sea, pero empiezo a guardar los mandamientos y Dios empieza a hacer cambio en ellos. Dios empieza a mostrar que su poder se empieza a reflejar en ellos. El poder de los mandamientos es grandioso. Por eso Lucas 11:20 nos enseña, dice ahí, por el dedo de Dios, ¿qué? Hecho yo fuera los demonios. Y vuelvo y les acuerdo esa parte porque es importante, porque ahí hay poder. ¿Y qué es el dedo de Dios? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Porque lo que tiene poder aquí para convencernos es la palabra de Dios. Éxodo 31:18. Dice que dio a Moisés, ¿qué? 2 tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Y luego nos trasladamos a lo que dijo Jesús a Lucas 11:20 y entonces nos encontramos que con ese dedo echa él fuera todos los demonios. Que no nos volvamos esclavos solamente por falta de conocimiento. Nosotros podemos ser libres. Tenemos que acudir al dedo de Dios para ser libres. Nadie en la vida cristiana puede estar atado con maldiciones generacionales o maldiciones terrenales. No, tenemos que acudir al dedo de Dios y Dios nos hace libres y hace libres a nuestros hijos. Hoy lo está diciendo Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Y luego dice que es para siempre, ¿no? No es por un momento, es para siempre. Cuando decides andar en integridad, no quieres hacer otra cosa que mostrarle tu amor por medio de tu obediencia, pidiéndole a Dios que te ayude a no pecar y te dé ese temor para no fallarle. Miren lo que decía aquí el salmista en Salmos 86:11. Esta debe ser nuestra oración diaria todos los días. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Este versículo debe estar incluido en nuestras oraciones diarias. Enséñame, oh Jehová, hoy tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. En conclusión, debemos apartarnos del temor humano para acudir al temor a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí Eclesiastés capítulo 12, verso 13 nos resume todo. Ahí está el todo de un hombre cristiano, de una mujer cristiana, de una vida cristiana en el Señor. Ahí lo encontramos todo. El Señor lo resume todo. Todo lo que hablamos en su orden, termina el Señor resumiéndolo en un solo versículo. ¿Qué dice? ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Entonces, ¿necesitamos las bendiciones y el respaldo de Dios? Sí. ¿Qué tenemos que acudir? A Dios, a su temor. Temer a Dios y guardar los mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña hoy el Señor. Entonces, cuando el temor humano nos embarga, tenemos que acudir al temor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestros tiempos. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios para terminar.
Padre, gracias por traernos hoy aquí. Gracias por darnos la vida. Gracias por disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por sanarnos. Algunos venían enfermos, Dios, pero hoy por tu misericordia tú los sacas de aquí sanos, Dios. Por eso te damos gracias, Señor. Padre, así como aquellos 5,000 que se reunieron junto a la montaña, Dios, tú les enseñaste, pero luego supliste la necesidad de su alimento, Padre. Es el mismo milagro que harás, Señor, con tu iglesia en este tiempo y durante toda esta semana, Señor. Así, Dios, como aquellos que venían a ti, Señor, con alguna enfermedad, Dios, y después de darles tu palabra, Señor, tú los sacabas sanos de los diferentes lugares, Dios. Lo haces hoy también con tu iglesia, porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios. Por favor, Padre, te lo ruego de todo corazón. No dejes que ninguno salga enfermo hoy de este lugar, Dios. Permite, Dios, que tu mano de poder y de gracia, Señor, sean extendidas, Señor, sobre ellos. Padre mío, toma autoridad, Señor, sobre cada hombre y sobre cada mujer en esta mañana. Y permite, Dios, que a través de tu Espíritu, Señor, y en el poder de tu gracia, seas tú llenando, Señor, tu amor en todo tiempo, Padre amado. Cuán grande eres tú. Cuán precioso eres tú, mi Señor. Toda mi alma te alaba en este tiempo. Nuestro corazón se eleva hoy a ti, Señor, y recibe ese poder de tu gracia a través de tu Espíritu Santo. Permítenos sentir, Dios, que tu Espíritu quema nuestro cuerpo hoy toda enfermedad, Señor, y toda dolencia, Señor. Permítenos ver, Señor Dios, que las puertas de los cielos se abran para proveer lo que necesitamos hoy, Dios. Tú estás aquí, Señor. Tú no nos has dejado solos. No somos huérfanos. Tenemos un Padre que nos ama. Y ese Padre eres tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ante ti, Señor, es que hemos venido, Dios, a sentarnos hoy. A tus pies, Dios. Para recibir, Señor, no solamente tu palabra, sino la esperanza, Dios, de aquel Señor que nos sana, que nos ama y que suple nuestras necesidades, Dios. Padre mío, tu palabra dice que si venimos a ti, todo lo podemos en Cristo, porque es el que nos da la fortaleza, Dios. Hoy salimos fortalecidos de este lugar. Gracias por traernos hoy aquí. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy recibimos esa palabra, la palabra clave que nos da fortaleza y amor. Gracias, Señor, porque no nos iremos de aquí, Señor. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso hoy te decimos, mi Señor Jehová, tú eres nuestro castillo, el Dios en quien podemos confiar. Aquel que nos libra, Señor, de las pestes de este mundo, Dios. De la escasez, de la ruina, de la pobreza, de los atracos, de todo, Dios. Debajo de tus alas, Señor, estaremos seguros. Y con tus plumas nos cubrirás en todo tiempo, Señor. Por eso no temeremos, Señor, al terror de este mundo. Señor, ni a pestilencia, Dios, que ande, Dios, en medio del mundo. Ni a mortandad, Señor. Tal vez veremos caer muchos a nuestro alrededor. Pero tú nos has prometido que a nosotros no nos llegarás, Dios. Señor, porque has puesto, Señor, tu amor en nosotros. Y nosotros hemos puesto nuestro corazón y nuestra esperanza en ti. Oh Dios, gracias, Señor, porque no nos sobrevendrá ningún mal.
ni ninguna plaga en esta semana tocará nuestra morada. Pues a tus ángeles, Señor, has mandado para rodearnos, Señor, en todo tiempo, para que ellos nos guarden en todos nuestros caminos, Señor, tanto en nuestros vehículos, Señor, como en nuestras vidas, Dios. Ellos en las manos nos llevarán, Dios, para que nuestro pie no tropiece ni tengamos ningún accidente, Dios. Padre, por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás y nos pondrás en alto, por cuanto hemos conocido tu nombre. Hoy te invocamos como lo haremos cualquier día de esta semana que empezamos hoy, Señor. Y tú nos responderás, Señor. Porque estamos seguros, Dios, que en medio de la angustia tú estarás ahí con nosotros, Dios. Y nos librarás y nos glorificarás, Dios. Y nos saciarás de larga vida. Y nos mostrarás nuestra salvación y nuestra sanidad, Dios. Gracias, Señor, por habernos traído hoy aquí. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Tu presencia irá a nuestros hogares, irá a nuestras empresas, irá por donde quiera que andemos, Señor. Nos cuidarás y nos darás descanso, Señor, y bendecirás nuestras familias, nuestros hogares, nuestros negocios, Señor. Gracias, Padre, porque nos vamos confiados que andamos con un Dios de poder. Gracias, Jesús. Nos declaramos bendecidos para bendecir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.